Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de octubre. Cuando quiera, señor secretario, primer punto. Part resolutiva, règim jurídic, primer, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la delegació de competències del ple en la Junta de Govern local. Vale, antes de... No se oye nada tu micro, Juan Carlos, pero de todas formas, antes de... Como han desaparecido los asuntos oficiales, ya de segundo pleno que desaparecen, pero como viene siendo habitual, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, que hasta el día de hoy llevamos 51 mujeres asesinadas. Pues si puede repetir el punto, señor secretario, que no se ha escuchado nada cuando lo ha empezado a decir, por favor. Gracias, señora alcaldesa. ¿Se oye? ¿Se oye más o menos? Part resolutiva, règim jurídic, primer, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la delegació de competències del ple en la Junta de Govern local. Tiene la palabra la señora Camarero, concejal de Hacienda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El siguiente punto lo traemos por razones de eficacia y de celeridad en la resolución de ciertos asuntos, como puede ser la imposición de sanciones, en concreto, por ejemplo, de la Ley de Bienestar Animal autonómica aprobada en este ejercicio. Las juntas de gobierno se celebran con una periodicidad semanal, mientras que los plenos se celebran con periodicidad mensual. Ya en el mes de julio se aprobó la derogación de... Vale, bien. Entonces lo que proponemos ahora es, por asuntos estos de celeridad y demás, que sea la Junta de Gobierno la que pueda asumir todas estas sanciones para que no se nos caduquen los expedientes. Entonces proponemos al Pleno delegar en Junta de Gobierno local el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la imposición de sanciones correspondientes a expedientes sancionadores de la Ley 2/2023 de Bienestar Animal. Y esa es la propuesta que les hacemos hoy aquí. Gracias. En la comisión informativa se aprobó por unanimidad. ¿Se aprueba por unanimidad o abrimos turno? Vale, pues se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Festes. Segon, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la designació de membres del Consell Taurí Municipal. Tiene la palabra Nuria Sebastián, concejal de Asuntos Taurinos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En este punto se propone al Pleno la renovación de los miembros del Consejo Taurino. ¿No se escucha? Es que no puedo estirar la voz. Como decía, en este punto se propone al Pleno la renovación de los miembros del Consejo Taurino. Se trata de personas de reconocida trayectoria y prestigio en nuestra población, por sus conocimientos y aportaciones en el mundo del bous al carrer. Por tanto, proponemos a las siguientes personas: Alfonso Ávila Bayarri, Juan José López Esteve, Mario Sánchez Alonso y, por último, Fernando Ferrer Puchol. Muchas gracias. ¿Abrimos un turno de intervención o pasamos a la votación? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Tercer, recursos humans, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la modificació
del lloc de treball 2.24, tresorer, tresorera. Tiene la palabra la señora Camarero. Muchas gracias. Bien, como todos sabrán, en la RPT de este ayuntamiento hay algunos puestos de habilitado nacional, son puestos de carácter obligatorio. En concreto, los puestos de habilitado nacional que dispone este ayuntamiento son el de secretario, el interventor, el tesorero y el vicesecretario. En concreto, la propuesta que les hacemos de modificación de puestos, la del tesorero, simplemente es por homologación con el interventor y con el secretario. Y entonces les proponemos modificar este puesto de trabajo en cuanto al complemento de destino, que pasa de un 28 a un 30, aunque esto no supone ningún aumento real, porque ya lo tiene reconocido este grado 30, y además se propone modificar el complemento específico pasando de B a D. Con esto quedaría exactamente igual que el puesto que tiene en este momento el interventor y el secretario. Muchas gracias. Gracias. ¿Abrimos un turno de intervención? No. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Quart, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la creació de places a la plantilla de personal funcionari 2023. Muchas gracias, señor secretario. Voy a explicar brevemente la propuesta que traemos a este pleno, puesto que es importante este punto, ya que va o es uno de los anexos que se llevará al presupuesto. A las corporaciones locales nos corresponde aprobar anualmente la plantilla de personal a través del presupuesto y concretamente en el capítulo primero de este. Y esta plantilla debe comprender tanto a funcionarios como a personal laboral y al personal eventual. Debemos tener en cuenta que este ayuntamiento tiene un presupuesto prorrogado desde el año 2021 y que desde entonces se han producido unos cambios que deben reflejarse en la plantilla. Uno de los cambios importantes es que hemos superado los 20.000 habitantes y eso nos obliga a disponer de un mayor número de plazas, especialmente en algunas áreas. Concretamos las plazas, las que se van a crear, las que van a aumentar la plantilla. En primer lugar, las de policía local. El artículo 38 de la Ley 17/2017 de coordinación de las policías locales de la Comunidad Valenciana establece la ratio de policías que tiene que haber en función de la población de cada municipio. Por lo tanto, en base a esto nos corresponde crear con carácter obligatorio las plazas de comisario e intendente, es decir, uno más, un intendente más de los que actualmente tenemos, como digo, por ser población de mayor de 20.000 habitantes. Y luego por tasa de reposición, es decir, por las jubilaciones que se han producido en el año 2022, nos corresponde las siguientes plazas. Se han jubilado concretamente 7 trabajadores, por tanto nuestra tasa de reposición para el año 2023 serán de la creación de 7 nuevas plazas, que serán las siguientes. Vistas las necesidades para una mejor prestación de los servicios públicos, traemos a este pleno la creación de las siguientes plazas. 4 plazas de agente de policía local, una plaza de alguacil notificador, una plaza de TAG medio técnico de Administración General, es TAG, perdón, porque aquí estamos acostumbrados a decirlo abreviado, es técnico de Administración General medio de gestión para el Departamento de Contratación y un arquitecto técnico, teniendo en cuenta que hay crédito disponible y que hay informes favorables tanto de la jefa del Servicio de Recursos Humanos como del secretario. Asimismo, también ponemos en su conocimiento que esta propuesta fue llevada a mesa de negociación, lo que pasa que sí que es cierto que era mesa de funcionarios, ya que la mesa general de negociación no pudo convocarse, ya que hay un litigio pendiente de resolución, aunque creo que ya está resuelto, pero todavía no se ha vuelto a convocar, de mesa general de negociación, que también se tendrá que llevar para la aprobación del presupuesto. Por lo tanto, como hay un litigio entre UGT y comisiones que estaba pendiente de resolver, se llevó únicamente a mesa de funcionarios, ¿vale? Y quedó pendiente de la mesa general, pero se llevó y se aprobó, vamos a decirlo condicionalmente, hasta la mesa general por ambos sindicatos, tanto UGT como comisiones. Estas son la creación de plazas, por lo tanto, las de policía local que hemos dicho, comisario y intendente, y las 4 plazas, y las 7 plazas por tasa de reposición, que repito, es 4 de policía, una de alguacil notificador, una de técnico de Administración General medio para contratación y un arquitecto técnico. ¿Abrimos un turno de intervención? Pues cuando quiera, señor Esteve. Levanta la mano, señor Gómez. Vale. Bona vesprada, gràcies. Simplement és matisar, jo he estat sumant
i el total d'administració especial són 188 en lloc de 138. En la fulla 5 i, per tant, el total serien 211. Això és el que me dona. Le digo que lo revisaremos por si ha habido algún baile de números, ¿vale? Pero la tasa de reposiciones es correcta. Perquè no donava el total, simplement era això. Vale, vale. Gràcies. Gracias. ¿Pasamos a la votación o abrimos un segundo turno? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba la propuesta por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gracias, senyora alcaldessa. Cinquè, gestió tributària, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la derogació de l'ordenança de preu públic per la utilització d'instal·lacions i prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu, educatiu i anàlegs. Tiene la palabra la señora Camarero. Vale, voy a explicarles la propuesta resumida para no estar leyendo y demás. Como recordarán ustedes, ya en el pleno de julio aprobamos por unanimidad, además se aprobó en este pleno, la delegación en la Junta de Gobierno del establecimiento o modificaciones de los precios públicos. Esto lo podría hacer la Junta de Gobierno siempre y cuando no existiera una ordenanza fiscal que determinara los precios públicos. Como en este caso este ayuntamiento sí que tiene esta ordenanza, no podríamos aplicar lo que aprobamos en el pleno de julio. Por lo tanto, es de pura lógica que hoy les traigamos la derogación de esta ordenanza fiscal. Ese es el resumen de lo que les proponemos. Muchas gracias. Gracias, señora Camarero. Abrimos un turno de intervención. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Sisè, Hisenda, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la modificació de crèdits número 38-2023, suplement de crèdit. Tiene la palabra la señora Camarero. Gracias de nuevo. Bien, pues lo mismo que he hecho en el punto anterior, también les voy a hacer un resumen. En este caso lo que les proponemos es una modificación vía remanente de tesorería de gastos generales para la amortización de deuda. Este ayuntamiento actualmente tiene una deuda de aproximadamente 3.600.000 euros. Se ha estado analizando por parte del equipo económico y se ha estado viendo todos los préstamos. Actualmente tenemos como unos 13 préstamos con entidades financieras, además de 3 préstamos con el IBACE. Estos préstamos no tienen intereses, pero los otros 13 sí que tienen intereses. Estamos ante una situación de tipos alcistas, donde el Euribor no para de subir y nos encontramos con un remanente de tesorería suficiente como para poder amortizar deuda por este importe que les proponemos hoy de 1.800.000 euros. Con esto nos ahorraríamos aproximadamente unos 100.000 euros al año de intereses. Y bueno, les explico qué es el remanente de tesorería, cómo vamos a acometer esta amortización de deuda, porque hoy lo que les proponemos es la modificación de crédito y a final de año se harían las cancelaciones de los préstamos. Como les he dicho, se han analizado los préstamos que encajarían mejor para amortizar, ya que no tienen comisión de cancelación, tienen tipos más elevados, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con un remanente. ¿Qué es un remanente? Pues un remanente no es ni más ni menos que los ahorros que ha ido generando este ayuntamiento a lo largo de estos últimos años. Por lo tanto, según los informes técnicos de los que disponemos, esto no afectaría ni a la regla del gasto ni a la estabilidad presupuestaria. Seguiríamos manteniendo un remanente de tesorería, para gastos generales suficiente. Y además, en breve vamos a finalizar otro ejercicio económico, se procederá a la liquidación. Y según nos dicen los técnicos, parece ser que las expectativas son buenas. Entonces creemos, como cualquiera haría en su casa, que si disponemos de un capital allí parado, no es bueno dejarlo quieto, sino que lo que hay que hacer es amortizar esa deuda, ahorrar intereses y hacer una política un poco financiera de eficiencia y de eficacia. Muchas gracias. Gracias, señora Camarero. Abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Esteve. Res, jo volia simplement dir que m'imagine que serà també perquè s'esperen, diguem, rebre més diners del govern de la Generalitat, n'hi ha fons europeus, està la Diputació també, perquè normalment sempre s'ha invertit part del remanent en inversions,
i precisament en inversions sempre hem anat justets. Ara, per exemple, és dir, bueno, que és una decisió vostra, evidentment, però que imagina que és això, perquè en el cas, com vostè ha dit, que els interessos cada vegada són més cars, si per exemple fallara, que pot fallar, perquè ja se sap com funciona això cada dia, és dir, o cada any, ve una altra pandèmia, passa el que passi i te quedes amb menys diners per a fer inversions, és dir, que després seria això, simplement és això. Si me vol contestar així, esperen que sí, que m'imagine que serà afirmatiu. Sí. Gracias, señor Esteve. Le contesta la señora Camarero. Sí, muchas gracias. Como le decía, no se gasta todo el remanente de tesorería. Precisamente en pandemia tuvimos ahorros porque muchas actividades no se pudieron realizar y justamente ese año, ¿verdad? Me corrobora el interventor. 2 años que entonces hemos generado un ahorro que al final es un ahorro del pueblo. Entonces esto hay que revertirlo y, como le digo, no se gasta todo, se ha guardado parte para realizar inversiones, pero usted ya sabe cómo va aquí la contratación, cómo va todo. ¿Para qué queremos pintar en un presupuesto, por ejemplo, un montón de inversiones para luego no ejecutarlas? Yo creo que hay que ser realista, hay que saber dónde estamos, hasta dónde podemos llegar, y creo que el rebajar la deuda siempre es una buena noticia. Es como el que en su casa puede cancelar la hipoteca con los tipos como están subiendo. Yo creo que es una noticia buena y, como ya le digo, las expectativas, y esto se ha hecho un estudio económico por parte de los técnicos, es que dentro de 2 meses vamos a empezar con la liquidación del presupuesto y esperamos haber generado más ahorros y poder hacer, además de esto, seguir amortizando deuda. Si conseguimos llegar a la deuda cero y dejar esto con deuda cero, es lo que buscamos, y todo ello sin subir impuestos. Es lo que estamos buscando. Gracias. Claro. La gestión también importa, señor Esteve. A ver, no está bien. ¿Abrimos un segundo turno de intervención? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Este punto, antes de seguir, voy a dar las gracias al resto de grupos políticos porque creemos que es importante lo que ha dicho mi compañera, la señora Camarero, de ir rebajando la deuda hasta poder llegar a un nivel de deuda cero, y más dada la circunstancia financiera que estamos viviendo todos. Es decir, todos estamos sufriendo una subida de intereses que hacía muchos años que no sufríamos, lo vivimos en nuestras carnes, en nuestras hipotecas, y en el que tenga un préstamo de cualquier tipo lo está viviendo. Y esto, este remanente de tesorería, estos ahorros generados durante el año 2021, la pandemia y el siguiente, nos ha permitido el tener el colchón suficiente para poder destinar una parte importante a inversiones y, por otra parte, cancelar deuda, que es lo que vamos a ir haciendo en la medida de las posibilidades y siempre contando con ese remanente, siempre que no se vuelvan a establecer las reglas del gasto, que por ahí andan los rumores. Gracias al resto de grupos políticos por apoyar esta propuesta, porque pensamos que es en beneficio de todos. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. Serveis socials, setè, dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports, Serveis Socials relatiu a la proposició del grup municipal Compromís Acord per Guanyar contra la violència masclista i contra les dones. Tiene la palabra la senyora Teodosio, de Compromís. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, quan presentarem la moció, en el 2023 han estat assassinades 48 dones, ara avui la senyora alcaldessa ens ha dit que són 51, i 6 al País Valencià. Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista greu i sistemàtica, que és una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes. De fet, la violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones. El masclisme mata i, per tant, és una qüestió política de primer ordre. Està clar que hem avançat des del 1999, quan l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, de totes les lleis, convenis i pactes i de tot el que hem avançat en la lluita contra el patriarcat. 24 anys després, encara hi ha qui pretén negar l'evidència i qui li dona suport. L'últim informe de l'Observatori del Poder Judicial apunta que en l'any 2022 al País Valencià han augmentat tots els indicadors de violència masclista.
Avui les dones ja no callem. És tot i per això que és necessari que les institucions públiques manifesten públicament i de manera unànime i sense embussos el seu rebuig a la violència masclista i que les seues declaracions es facin realitat cada dia amb la coherència de les accions. I tot i que manca molta feina, tant ciutadania com institucional, cal renovar i reforçar el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. Un pacte pioner on el nostre Ajuntament ja està adherit, un pacte que es va signar en el 2017 de forma unànime i que ara, més que mai, cal reivindicar, renovar i reforçar. És necessari treballar per a mantenir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en la xarxa per l'atenció de les dones víctimes de violència masclista, així com la socialització, per tal que aquest tipus de violència sigui concebuda com un conflicte públic i tinga una dotació de pressupost estable. El 20 de juliol, la societat civil organitzada ja va eixir amb el lema «Ni un pas enrere» i des de Compromís ens sumem a aquest clam de la ciutadania que vol que les polítiques públiques que hem posat en marxa no retrocedisquen ni un pas. Els ajuntaments, en ser les administracions més properes a la ciutadania, som els governs que podem donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. És per tot això que presentem al ple les següents propostes d'acords. En primer lloc, que aquest ajuntament continua dedicant un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, que manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb la violència masclista. En segon lloc, que l'Ajuntament doni suport a les mobilitzacions convocades pel moviment feminista amb motiu del 25 de novembre, que convocaran data i hora més adient a la participació del veïnat i associacions, un acte per reivindicar la fi de la violència de tot tipus contra les dones. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través de mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre les dones i els homes de la violència masclista. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitzi com a reclam publicitari el cos de les dones de forma feixista. I aquest Ajuntament es compromet a dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència. En sisè lloc, demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que es comprometa amb la renovació del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, així com del Pacte Estatal contra la violència de gènere i masclista i es mantinga les mesures de protecció de les víctimes i per a la erradicació de la violència de gènere. Que incremente la dotació pressupostària en matèria d'igualtat de gènere per seguir augmentant i millorant els recursos que les dones víctimes necessiten, tant com l'atenció primària, psicològica, habitacional, formativa o ocupacional, i que mantinga tots els serveis en perspectiva de gènere de la Generalitat Valenciana, així com el Servei de Dona Rural, i continuï desenvolupant el Pla de Promoció de les Dones Rurals. En últim lloc, demanar al Govern de l'Estat que les dones que fugen de les guerres, que han sigut abusades, prostituïdes, explotades, siguin tractades com a refugiades de guerra i tinguin accés a tots els drets. Que reformen les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones, que s'eliminen a través de les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere. En últim lloc, reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere, a més d'exigir-ne el finançament necessari. Gràcies. Gracias, señora Teodosio. Abrimos un primer turno de intervención. Tiene la palabra la señora Guillén, de Vox. Gracias, señora alcaldesa. A ver, en Vox sabemos que, claro que hay violencia, muchísima violencia contra la mujer, muchísima. Pero entendemos que la violencia no tiene género, es un concepto que no compartimos. De hecho, en esta ley no se contempla mucha de la violencia que se ejerce contra la mujer, ni se contempla otro tipo de violencia dentro del ámbito de la familia o de la pareja. No se contempla la violencia entre parejas homosexuales y tampoco la violencia intrafamiliar contra ancianos o niños, por ejemplo. Nuestro objetivo es proteger a todas las víctimas de violencia por igual. Entendemos que lo contrario atenta directamente contra dos derechos inviolables, que son el 14 de la Constitución y el 24 también de la Constitución de presunción de inocencia, el 14 derecho de igualdad y el 24 de la presunción de inocencia en relación al 48 de la Carta de Declaración de Derechos Humanos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en estos delitos de agresiones sexuales por parte de los hombres, la presunción de inocencia contra el hombre se rompe, porque es el hombre en el que en estos procesos debe de probar su inocencia frente a la denunciante.
De hecho, sabemos que a priori lo que hacen como medida preventiva, entre comillas, es, en la mayoría de los casos, meter al hombre en el calabozo mínimo 24 horas antes de que sea preceptiva pasar a disposición judicial. Por lo tanto, entendemos que se vulnera la presunción de inocencia en este tipo de delitos. Y para más INRI, además, existe una separación de juzgados, se crean unos tribunales ex profeso para sentenciar y gestionar estos asuntos, cuando además son tribunales que deberían de considerarse tribunales de excepción, que están prohibidos y que además atentan contra cualquier Estado de Derecho. De hecho, fíjense que ningún país de la Comunidad Europea se ha ni siquiera atrevido a imitar esta ley. Además, preguntarles para qué sirve esta ley. Acaba de decir la señora Teodosio que la Comunidad Valenciana ha aumentado las víctimas. ¿Para qué no está sirviendo esta ley? Es decir, el objeto de la ley no surte efectos. Por lo tanto, es una ley que no protege a la mujer. Nosotros sí que proponemos la defensa y la protección de la mujer 100%, porque lo que pretendemos es un aumento de las penas, una prisión permanente para asesinos que, gracias a otras leyes y en connivencia de otras leyes, hay agresores sexuales en la calle. Entonces, son leyes que no sirven para nada, señores. Es una ley que segrega, es una ley que criminaliza al hombre por el hecho de ser hombre. Esto de que el machismo mata es un populismo, pero es injurioso. ¿Cómo que el machismo mata? Matan las personas. Pueden ser machistas o no, bajo el concepto que ustedes quieran, pero la violencia es violencia, sea quien la ejerce y sea quien sea la víctima. Y toda violencia debe ser perseguida y denunciada, por supuesto. Entonces, no vamos a apoyar, no en sí por el objeto de fondo, porque, por supuesto, tolerancia cero a la agresión contra la mujer, tolerancia cero, el recuerdo a las víctimas y que se denuncie y hacia adelante. Pero, por favor, que las leyes se puedan aplicar correctamente, que sirvan para algo estas leyes, porque entendemos que por los datos que existen no sirven. Algo habrá que hacer. Gracias. Gracias, señora Guillem. Tiene la palabra la señora Teodosio. Desgraciadament, el nostre municipi no s'allibera de la violència masclista i és per això que Compromís per Puçol una volta més presenta una moció per a manifestar el rebuig a qualsevol tipus de violència sobre la dona, siga física, psicològica o d'àmbit sexual. Està clar que hem avançat en referències anteriors, però el nombre de víctimes continua creixent any rere any. És per això que no podem pegar ni un pas enrere. Hem de continuar lluitant tots i totes junts per a que tot això acabi. És per això que és important que al nostre Ajuntament es continuen realitzant estratègies d'actuació i elaborant els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere i feminista. És essencial continuar treballant per conèixer la realitat local respecte dels maltractaments per saber on cal actuar i on cal previndre, tenint especial cura de totes les interseccions que fan més vulnerables les dones amb discapacitat o diversitat funcional, així com les dones en entorns rurals o nouvingudes, amb escassos recursos o dependència física o econòmica o qualsevol altra circumstància que la faça més vulnerable, per tal de treballar des de la visió complexa amb les violències masclistes. Tenir sempre present i actualitzat un pla de formació del funcionariat per oferir-lo a la totalitat dels treballadors i treballadores municipals per tal que siguin sensibles i tinguin estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència. Continuar donant-li prioritat a la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere i continuar desenvolupant estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatius, cultural, festiu i laboral. Tots i totes hem de posar el focus en la llibertat de les dones, en la seva capacitat de decisió sobre el seu propi cos, la seva sexualitat i la seva vida. No podem permetre la censura i el negacionisme continuat de certes forces polítiques eliminant murals fets per l'alumnat com en Oropesa, censurant llibres com en Borriana i Castelló o apartant-se i posant-se en qüestió les manifestacions de dol i suport a les víctimes de violència de gènere. El que pretenem en aquesta moció és aconseguir el suport de tots els grups polítics per a lluitar contra la xacra del masclisme i donar suport a les víctimes. És precís que totes elles senten el suport per part d'aquesta corporació i hem d'aconseguir que isquen al davant tant a nivell personal, econòmic, psicològic i jurídic. Des de Compromís solament es queda animar a tots i a totes a participar en els actes programats de la setmana del 25 de novembre per part d'aquest Ajuntament com a motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Gràcies. Gracias, señora Teodosio. Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Sí, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Un año más, el 25 de noviembre, volveremos a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Un día de reivindicación que sigue siendo necesario a fecha de hoy ante la lacra que continúa suponiendo la violencia machista contra las mujeres. La violencia de género es la consecuencia más terrible de las desigualdades que sufren las mujeres en el mundo. La violencia de género, y lo vuelvo a decir, aunque la señora Guillén dice que no existe, no es solo una violación de los derechos humanos, sino que constituye un serio obstáculo para el desarrollo de una democracia plena, dado que impide la igualdad entre hombres y mujeres. Durante los últimos años se ha trabajado desde la política para luchar contra esta violencia. La aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 de todos los grupos políticos y posteriormente el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista han permitido durante estos años dar visibilidad a la violencia de género y movilizar recursos, acciones coordinadas y capacidades para hacerle frente. Sin embargo, y pese a las mejoras que han traído estos avances, que sí que las han traído, los datos siguen siendo atronadores y los asesinatos de mujeres se siguen produciendo, por lo que sigue siendo necesario que desde las administraciones públicas continuemos trabajando para impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para combatir esta violencia. Este año, como ya se ha dicho, está siendo especialmente grave. 51 mujeres asesinadas en nuestro país, 6 en la Comunidad Valenciana. El asesinato es la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres, pero las mujeres sufren cada día diferentes formas de violencia machista en distintos ámbitos de la vida. Los ayuntamientos, como administración más cercana, tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad y los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas y garantizar entornos libres de violencia, así como proteger a las víctimas, tal y como se está haciendo en este ayuntamiento desde hace muchos años. La violencia de género es incompatible con una sociedad democrática. No es posible una sociedad democrática sin libertad y la igualdad de las mujeres. Y en defensa de esa libertad e igualdad de las mujeres debemos seguir trabajando para acabar con esta lacra. Gracias. Gracias, señora Gómez. A ver, hemos recibido, además de la moción que presentó Compromís en su día, también se ha recibido por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias una declaración institucional, que no la he leído en asuntos oficiales, primero porque no hay asuntos oficiales y segundo porque al final un poco todos vamos en la misma línea y como ya habían presentado la moción tampoco he querido entrar a discutir si leíamos la declaración institucional o si leíamos la moción. Entiendo que no es un tema de discusión. Sí que le pediría a los compañeros de Compromís, que ya se lo recordó mi compañero Carlos, que cuando presenten una moción, por lo menos aquí, luego ustedes en privado, en sus fiestas, hagan lo que quieran, llamen a la Comunidad Valenciana como les dé la gana. Pero cuando presenten una moción, por favor, pediríamos que utilizaran la terminología oficial de Comunitat Valenciana y no de País Valencia. Esa una. Y luego una matización a la señora Teodosio. No todos los grupos votaron y se sumaron al Pacto de Estado contra la violencia de género. No todos los grupos se sumaron. Vox en aquel momento no tenía representación parlamentaria y, por lo tanto, no se sumó. Entiendo que tampoco se sumaría, pero no se sumó porque no existía, pero tampoco se sumó ni en Marea, ni en Comú Podem, ni todas las mareas, ni todos los grupos que confluían en la coalición podemita. Te quiero decir con esto que no lo que ustedes dicen y reiteran, todos los grupos políticos se sumaron al pacto. No, todos los grupos políticos no se sumaron al pacto, por desgracia. Unos porque no tenían representación, pero en este caso lo gordo es que el grupo político de la que hoy ostenta el Ministerio de Igualdad en este gobierno no se sumó a este pacto que ahora reivindican de manera reiterada, con lo cual no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos. Los socios de gobierno del Partido Socialista no se sumaron entonces a aquel pacto y ahora piden y reiteran que se vuelva a reivindicar. Sí que les comunico que el día 4 de octubre, si ustedes lo han leído en la prensa, se ha puesto en marcha otra vez la negociación por parte de los grupos políticos en la Generalitat Valenciana para renovar el pacto autonómico contra la violencia machista y que por tanto pues será cuestión de meses que se negocie. Creo que será rápido porque en esto suele haber acuerdo que vuelva a renovarse ese pacto autonómico contra la violencia frente a las mujeres. Luego a la señora Guillén, coincido en más cosas de las que usted se imagina con usted, coincido en más cosas, pero sí que es cierto, señora Guillén, que cuando hablamos de víctimas que son siempre del mismo género, utilizamos
en la terminación o el término violencia de género. ¿Por qué? Porque la víctima siempre es una mujer. Y luego, para referirnos a otros tipos de violencia, como la violencia intrafamiliar, la violencia contra menores, que es en este caso la que utilizan padres y madres como un elemento de lucha entre ellos en casos de separación y divorcio, fundamentalmente con los menores que están a su cargo, que es la violencia vicaria, pues realmente tenemos un problema. Pero hay que diferenciarla, porque en estos casos la violencia se ejerce siempre contra la mujer y por el hecho de ser mujer. Esa es la gran diferencia. Por eso se le llama violencia de género, porque siempre la víctima es una mujer. Y es una mujer porque, por desgracia, y en algunos ámbitos de esta sociedad todavía la mujer es la parte débil del eslabón o de la cadena. ¿Por qué? Pues porque muchas veces esas mujeres tienen dependencia económica de sus maridos y, repito, por desgracia, porque a lo mejor se encuentran en una situación con los hijos en las que están obligadas a mantenerse en un estatus X, el que sea, que no les permite defenderse, por muchísimas circunstancias que les ponen una barrera frente a sus maridos, sus parejas o con quien tengan una relación, porque es verdad que usted ha dicho que en este caso no están recogidas la violencia entre parejas homosexuales. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos esta situación que es difícil de negar, pero comparto con usted más de lo que usted ha dicho, o mucha parte de su discurso. Comparto con usted que esta ley no es eficiente y que este pacto a día de hoy no está siendo eficiente. Y no está siendo eficiente porque cada año sumamos más víctimas y no bajamos el número de víctimas. De eso se trata. Aquí, cuando hablamos de qué se puede hacer, es muy difícil actuar en el ámbito privado. Muy difícil, señora Guillén, muy difícil, porque actuar en el ámbito, las administraciones no tenemos facultad para actuar en el ámbito privado de las familias, de las casas. Es decir, lo que pasa dentro de las paredes de una casa, hasta que no hay una denuncia, es difícil que podamos actuar. Pero sí que podemos prevenir y podemos concienciar y podemos educar. Y ahí es donde se deben encaminar todas las políticas contra la violencia machista, a la educación, a la prevención y a la concienciación. Y sobre todo a dar visibilidad a algo que hasta ahora era un tabú en esta sociedad. Por eso tratamos de implicarnos como administración para dar visibilidad a una situación que de puertas para adentro nadie sabe lo que pasa y cuesta mucho dar el paso de abrir la puerta y denunciarla. En el momento en que se denuncia es cuando nosotros, desgraciadamente, ya es un juez el que entra, pero hasta ahí hay mucho camino que recorrer y ahí es donde pueden entrar las administraciones y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. Yo animo, como ha hecho la señora Teodosio también, a que todo el mundo participe en las actividades programadas. Se han programado actividades tanto para el comercio como para el instituto, para los más peques a través de estudiantes de primaria, de los coles, con acciones que ellos puedan comprender, para que ellos puedan interiorizar el mensaje claro y contundente desde que son pequeños, para que entiendan a qué se llega con esto y a lo que no se debe llegar. Luego, con los más jóvenes, que ya están más implicados, como el año pasado hicimos la campaña del acoso a través de las redes sociales y de los móviles, siempre vamos a utilizar un hilo conductor. En este caso va a ser el lema la mujer es sujeto y no es objeto. Y con ese hilo conductor vamos a realizar todas las actividades. Vamos a hacer cursos en cada uno de los comercios para implicar a trabajadoras de muchísimos sectores, pues por ejemplo peluquerías y estéticas, que pueden detectar y pueden ser confidentes de alguna mujer que pueda estar sufriendo violencia y que a lo mejor no saben cómo actuar. Pues vamos a actuar ahí. Y además vamos a seguir manteniendo las mesas contra la violencia de género, como estamos haciendo cada mes, analizando cada caso e intentando no resolver, porque no es nuestra misión, sino atender por lo menos la coyuntura que se propone en cada uno de los casos y las resoluciones. Sí que me gustaría decir que la legislación que ustedes desde su gobierno están haciendo no ayuda en absoluto, en absoluto. Yo, repasando, saben que me gusta tirar de hemeroteca y repasar los plenos anteriores cuando se han hablado o tratado temas. Yo le recomiendo, señora Gómez, que vea su discurso de este mismo mes, del año pasado, cuando los grupos aquí sentados pedimos la revisión de la ley del solo sí es sí. Por ejemplo, me gustaría que revisara su discurso, porque su discurso fue que no había nada que revisar. Al menos la señora Mazo, que era la que entonces defendía, dijo
que bueno, íbamos a esperar, pero que sí que había muchas deficiencias en la ley. Usted negó esas deficiencias, pero es que ahora, si ustedes leen la ley de bienestar animal, se castiga más al que le pega a un perro que al que le pega a una mujer. Algo estamos haciendo mal. Yo, que soy, no voy a llamarme perruna, pero soy muy defensora de los animales, porque tengo perro, siempre he tenido y me gustan y los disfruto y conviven como uno más en mi casa. Sí que digo que no podemos poner al mismo nivel determinadas situaciones porque son contraproducentes. Y aquí estamos poniendo diferentes situaciones, no, una por encima de la otra. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad. Entonces, reflexionen los que ahora gobiernan, porque ustedes de momento todavía gobiernan, y si nada lo remedia, pues parece que continuarán, a pesar de la amnistía, y revisen lo que han legislado. Se negaron a revisarlo en su momento y al final cayó por su propio peso el tema y lo revisaron. Pero de verdad, piensen antes de escribir un artículo en una ley. Hágaselo llegar a quien corresponda. Piénsenlo antes de escribir, porque de verdad que la legislación actual no ayuda en nada para contrarrestar las medidas que estamos intentando adoptar desde los ayuntamientos. ¿Pasamos a un segundo turno de intervención? Tiene la palabra la señora Guillem. Gracias, señora alcaldesa. Como bien ha dicho usted, es cierto, es que debemos de perseguir la violencia, pero repetimos, venga donde venga y vaya hacia donde vaya. No, en relación a lo que ha comentado Compromís del negacionismo de algunas fuerzas políticas al respecto, no existe negacionismo de la violencia contra la mujer por parte de Vox, señora Teodosio, no existe. Lo estamos diciendo, queremos luchar contra la violencia, pero que no tiene género. Y, por supuesto, si la violencia contra la mujer debe desaparecer, no va a desaparecer porque, entre otras cosas, las leyes que se están imponiendo para ello no sirven para nada. Además de la movilización grandísima de recursos, no sirven absolutamente para nada. Visibilidad de la violencia de género, gracias a Dios, o de violencia contra la mujer, perdón, gracias a Dios existe ya una visibilidad importante. En mis tiempos, cuando yo ejercía, para que ustedes se den cuenta, yo he llevado casos por violación de mujeres casadas que pensaban que no era violación porque era su marido el que estaba ejerciendo esa agresión sexual. Imagínense, estoy hablando de hace años. Gracias a Dios, esa temporada ha pasado. Sigue habiendo muchísima violencia, pero no solamente por las exparejas, no solamente por las parejas o exparejas, la mujer sigue sufriendo agresiones sexuales en todos los ámbitos. Entonces, el segregar una parte de la violencia contra la mujer, haciendo la ley y criminalizando al hombre por encima de todo, no se puede solucionar un problema diciendo tú eres el culpable a priori, porque se está condenando a un varón por el hecho de ser varón y antes de cualquier juicio probatorio. Porque ni siquiera es una prueba indiciaria el que una señora denuncie, porque también se producen denuncias falsas por parte de las mujeres, y yo también las he vivido. Entonces, vamos a ser un poco realistas y coherentes y ver, efectivamente, con todo este batiburrillo, qué es lo que nos sirve y lo que hay que desterrar, porque si hay que avanzar, tenemos que avanzar juntos. Y, por supuesto, soy mujer, y soy la primera que me aterra y vamos, es degradante las situaciones que hemos llegado a padecer en muchos casos, pero vamos a hacer las cosas bien. No vamos a decir el hombre es malo por el hecho de ser malo y porque una señora, porque ahora también está la picaresca, hay mucha picaresca por parte de muchas mujeres y hay que decirlo. Saben cuál es la ley. Y en relación a lo de los colegios, señora alcaldesa, es un arma de doble filo, porque yo he escuchado en un patio de colegio, en un corrillo de niños jugando, un niño empujar sin querer a una niña y decirle a la niña, te voy a denunciar. Ojo con ese tipo de cosas que también se está jugando con una serie de circunstancias que hay que manejar bien. Y por profesionales de verdad cualificados, porque al final esto va a ser Sodoma y Gomorra y va a ser, Sodoma y Gomorra no, va a ser vamos a eternizar la lucha de sexos en lugar de ir hacia la unión. Entonces es un problema también grande. Gracias. Gracias, señora Guillem. Tiene la palabra, ¿habías pedido? Señor Esteve. Moltes gràcies. Vostè havia comentat abans que en el pacte de l'Estat contra la violència de gènere n'hi havia partits que havien votat, que s'havien abstingut. Mire, anem a tirar de hemeroteca. En el 1978 se va aprobar la Constitució. La Alianza Popular que dirigía Manuel Fraga se dividió en 3 bloques. 8 diputados votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Ahí lo dejo. Gracias, señor Esteve. Si nos tenemos que remontar para hablar de esto al 78. Nos va.
Hablo del pacto de 2017, señor Esteve, del pacto de 2017, que ya existían las mareas y los sumares. Tiene la palabra la señora Gómez. Sí, bueno, nada más decirle que usted siempre mezclando unas cosas con otras, nos vamos a la legislación estatal, volvemos aquí para allá. Estamos aquí hablando del Día contra la Violencia de Género el 25 de noviembre y bueno, nos vamos a la ley del sí es sí, a todas las que usted quiera. Yo no tengo que revisar mi intervención porque en aquel momento dije lo que entendía que debía decir, consideré que debía decir y poco más. Las normas se hacen y se van cambiando conforme se tienen que cambiar. Sí, señora Carceller, usted jurista, usted lo sabe, que las normas se modifican cuando se tienen que modificar. Y bueno, en principio nada más, no voy a seguir entrando en este juego porque usted siempre nos lleva al tema estatal. Del tema que estamos hablando, nada de nada. Y tiene razón el señor Esteve, ustedes votaron en contra de la Constitución esta que tanto defienden. Venga, nada más, gracias. A ver, en el 78 tenía yo 10 años. Y aquí la mitad de esta bancada no había nacido, pero y aquí hablamos, sí. No, pero aquí estamos. A ver, aquí 10 años, pero bueno, ni llegaba. Pero bueno, da lo mismo. Para que si quieren remontarse, nos remontamos si quieren a Aníbal, que decían por aquí, o a lo que a ustedes les apetezca, que no pasa nada. Todos los puntos de acuerdo que presenta la moción, todos los puntos de acuerdo en este ayuntamiento se cumplen ya y se están haciendo. Y sí que es importante. ¿Sabe por qué es importante hablar de legislación, señora Gómez? Porque esa legislación, y que usted en aquel momento se mantuvo, es la que hoy está dejando salir a violadores y agresores sexuales a la calle, rebajando sus penas. Claro que es importante. Si estamos hablando de violencia contra las mujeres y los que están saliendo a la calle son agresores sexuales y violadores que están saliendo y están viendo rebajadas sus penas, claro que es importante hablar de legislación. Claro que es importante. Es que esto no beneficia para nada estas políticas. A usted le molesta, porque a veces hay en una cadena, una emisora de radio, hay una sección cortita que se llama Maldita Hemeroteca. Pues a usted la maldita hemeroteca le pasa factura muchas veces, porque como sigue a rajatabla y al dedillo, vamos a dejarlo ahí, al dedillo, los postulados de su partido, y jamás tiene criterio propio, como pueden tener otras personas cuando hablan de una ley que no les gusta o lo dejan siempre a lo que diga el jefe, cosa que aquí usted ha podido comprobar muchas veces que no hemos hecho y hemos defendido muchas cosas en beneficio de nuestro municipio, en contra de los intereses o de la postura general de nuestro partido, pero como usted no lo ha hecho nunca, la maldita hemeroteca le suele pasar factura. Y por eso le molesta que se lo saquemos en los plenos. Pero bueno, aquí al final lo importante es que todos los acuerdos de las mociones que se traen, tanto de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, por cierto, presidida actualmente por una mujer del Partido Popular, y lo que trae a colación Compromís, salvo algún término como el movimiento feminista, donde solo se incluyen a las mujeres que piensan como ellos y a los demás que no pensamos, ya no somos feministas ni estamos en ningún movimiento, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, vamos a votarla a favor, porque al final de lo que se trata es de remar todos en la misma dirección y de que las políticas contra la violencia de género sean efectivas y eficaces, sobre todo eficaces. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda aprobada la propuesta con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto Vox. Ay, mira, se me olvidó decir una cosa. Qué pena. Siguiente punto, señor secretario. Gracias, señora alcaldesa. Huité, dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esport, Serveis Socials relatiu a l'aprovació de l'esmena de l'adenda al contracte programa 2021-2024. Tiene la palabra el señor José María Esteve, concejal de Bienestar Social. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En el ple del 25 de setembre aprovarem l'adenda del contracte programa per a l'any 2023-2024, que no és més que l'augment de la financiació per als gastos municipals de servicis socials per part de la Conselleria. Posteriorment, el 10 d'octubre, van rebre una esmena de l'adenda, és a dir, una nova modificació per al 2023, on dia de 1.539.832 a 1.537.113
i per al 2024 1.842.926 deu dir 1.840.234, senzillament perquè havia sigut un error, un ball de números. En la comissió s'aprova per unanimitat. ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Part 2. Control i fiscalització dels òrgans de govern. 9. Donar compte del dictamen de la Comissió Informativa Interior i Hisenda relatiu a les següents resolucions. Tiene la palabra Carlos Esteve, concejal del Partido Popular. Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Simplement vaig a donar compte de diferents resolucions relatives al període vacacional d'alguns dels nostres regidors. En primer lloc, tenim la resolució número 4.217 del 29 d'octubre del 29 de setembre d'aquest any, que se resol abocar les competències delegades de la regidora Pepa de Gràcia els dies 10, 11 i 13 d'octubre del 2023 en l'alcaldia. La següent resolució, la número 4.365 del dia 6 d'octubre, resol abocar les competències delegades del regidor senyor Javier Rivera González els dies 10 i 11 d'octubre d'aquest any. La següent resolució, la 4.366 de 6 d'octubre, també resol abocar les competències delegades de la senyora María Elena Camarero Benítez el dia 6 d'octubre de 2023. El punt número 4, el mateix, i resolució número 4.367 del dia 6 d'octubre, se deleguen, en esta resolució s'acorda el delegar en la senyora Elena Camarero Benítez, la primera tinenta d'alcalde del nostre Ajuntament, les funcions de l'alcaldia per al dia 13 d'octubre del 2023. I per últim, en aquesta dació de comptes, la resolució número 4.463 del dia 11 d'octubre del 2023, en la que s'acorda abocar les competències delegades del senyor José María Esteve el dia 13 d'octubre del 2023 també per període vacacional. Si tenen alguna qüestió. Es dar cuenta, se dan por enterados. Gracias, Carlos. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. D.C. Donar compte del dictamen de la Comissió Informativa Interior i Hisenda relatiu a les resolucions d'alcaldia i regidors delegats numerades de la 3.451 a la 4.400, exercici 2023. ¿Alguna cuestión sobre estas resoluciones? ¿Ninguna? Pues se dan por enterados. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Con C. Pregs i preguntes de regidors. Abrimos el turno de ruegos y preguntas. ¿Son ustedes? Pues cuando quieran. Buenas noches, muchas gracias. Más que nada es un ruego sobre los bancos de este pueblo, sobre todo, por ejemplo, en Plaza Generalitat hay un banco que cimbrea, no está bien sujeto al suelo y tiene una movilidad espantosa con el siguiente perjuicio que puede ocasionar a un vecino que se siente, se mueva un poco y se pueda caer al suelo. Además, hemos detectado también que los bancos de la muralla están para repasar, revisar, pintar, y los de la prefectura de la policía local en las mismas circunstancias. Y en este ruego pues, haríamos extensible a que se fueran revisando los bancos del pueblo, no todos al mismo día porque sería imposible, pero que se fuera haciendo poco a poco, y los que estuvieran en desuso, pues reconstruirlos, rehabilitarlos o sustituirlos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta y el concejal de Obras y Servicios se pasará para revisarlo. Vale. Señor Bocanegra, cuando quiera. Buenas tardes a todos y todas. Lo mío es un ruego. Bueno, serían dos, pero voy a empezar por el primero. A quien corresponda. Tenemos el molí con un graffiti. Impresionante. Tengo fotos, de hecho, a quien corresponda para que proceda a la limpieza, dado que es patrimonio de nuestra población. Y el segundo ruego, dado que yo soy nuevo como regidor, el tema de la hemeroteca, sobre todo con el punto que al final se ha aprobado con el voto en contra de Vox, sobre la violencia de género, claro, aquí estamos para trabajar por el pueblo. Evidentemente,
todos los partidos políticos, sea del color, tiramos de hemeroteca, pero el contexto es que el problema lo tenemos, evidentemente pueden haber errores, que todo es subsanable, pero el problema es que siguen muriendo mujeres, se siguen matando a mujeres. Entonces, tirar de hemeroteca del año 70 y pico, pues evidentemente aquí el compañero Compromís tira de hemeroteca porque usted ha tirado de hemeroteca, que seguramente tendrá razón con su hemeroteca. Yo no me voy a poner a mirarla. Pero claro, el objeto en cuestión es que se sigue matando y entonces el ruego es, hagamos gestión, evidentemente compartimos todos los puntos y se hacen acciones en positivo dentro de nuestro municipio, pero un ruego, por favor, que nos han votado vecinos y vecinas de Pusol. Simplemente es un ruego, gracias. En cuanto a su ruego de los grafitis, también hay otro grafiti que además se ha ampliado en la pared del paseo. Cuando das la vuelta a la Plaza de la Comunitat Valenciana, está toda lo que es la fuente de piedra que está colocada en el frontal pegado a la vía del tren. Se va a limpiar, ya está la ordenada, y porque han grafiteado absolutamente toda la pared de la fuente y un poquito más. Y revisemos también el molí para ver qué tal. Y en cuanto a la hemeroteca, no entendía muy bien su ruego, que no tiremos de hemeroteca, entendido, ¿no? Que no tiremos de hemeroteca. Bueno, en el debate político, señor Bocanegra, a veces se debe tirar de hemeroteca para poner en evidencia, no vamos a llamar las mentiras, sino los cambios de criterio. Y igual que lo saca uno, pues nosotros también estamos en nuestro derecho de sacarlo y de utilizarlo como queramos. Y evidentemente que nos han votado para que trabajemos y evidentemente eso estamos haciendo. Y si le han contado a sus compañeras todo lo que se ha programado para la semana del 25N, verá que hay muchísimo programado en todos los sentidos, en todas las direcciones y para todas las edades. Con lo cual, seguimos trabajando, seguiremos trabajando y no vamos a cesar. Eso no quiere decir que no podamos tirar de hemeroteca cuando nosotros consideremos en el debate público, porque esto es un debate... Perdone, efectivamente, pero claro, en el debate para todo. Usted si considera alguna vez que yo dije una cosa y ahora he cambiado de opinión, me tira de hemeroteca y me lo saca. Ya está. No pasa nada. Igual que yo estoy en mi derecho de cuando hago mi debate e intervengo en el debate, puedo tirar de hemeroteca y decirlo también. Es decir, es que hay libertad de expresión, ¿vale? Venga, pues entonces para que seamos conscientes de que todos podemos decir lo que queramos, siempre que no faltemos el respeto a los demás, podemos hablar de lo que consideremos oportuno, ¿vale? No había más preguntas ni más ruegos, ¿verdad? Por parte de los grupos políticos. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? Claro, no está Pepe. A ver, no seáis malos. Damos por finalizada la sesión plenaria. Buenas tardes.